Jaime Salazar, es doctor en Derecho, académico de número de la Real Academia de la Historia. Desde hace 17 años es profesor del Máster de Derecho Nobiliario y Premial, Heráldica y Genealogía que impartimos en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Es académico numerario y pasado director de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía y académico correspondiente de varias academias, por ejemplo, de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación. Asimismo, es fiscal y asesor histórico de la Asamblea Española de la Orden de Malta, vicepresidente de la Confederación Internacional de Genealogía y Heráldica, y entre sus reconocimientos científicos y condecoraciones voy a citar las siguientes. Le fue concedido el Premio Nacional de Historia compartido en el año 2009, el Premio Nacional de Investigación Hidalgos de España también en 2009 por su obra Los Grandes de España. Tiene concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores la encomienda de la Orden de Isabel la Católica y la encomienda de la Orden del Mérito Civil. Entre sus diversas publicaciones he seleccionado cinco libros. El primero de ellos es el Manual de Genealogía Española, que está editado en esta casa, en Editorial Hidalguía, en el año 2006. Otro libro también que fue una reelaboración de lo que fue su tesis doctoral en Derecho, que es La Casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media, que se publicó en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales en el año 2000, y el libro que ya ha citado, de Los Grandes de España, en los siglos XV-XXI, que editó Hidalguía en el año 2013. Ha escrito numerosos libros, trabajos, monografías, estudios científicos, quizá mencionar, porque tienen que ver también con el mundo de la caballería, la coordinación de dos libros sobre la Orden de Malta. El primero de ellos, La Orden de Malta en España, 1113-2013, en 2 volúmenes, que se publicó en el año 2015, y otro libro que también coordinó, titulado Nuevos estudios sobre la Orden de Malta, que se publicó en el año 2018. Por lo tanto, es una de las personas más conocedoras del mundo de la caballería. Y precisamente de lo que nos va a hablar es de una ponencia introductoria a este fenómeno. Es un mundo muy complejo, muy sutil y que con el conviene entrar y abordarlo con un criterio, incluso, si me apuran ustedes, técnico-jurídico. Y él nos va a hablar precisamente de las diferencias entre nobleza y caballería. Cuando quieras. Muy bien, muchas gracias. Quiero comenzar mis palabras agradeciendo a los organizadores de este acto, la Real Asociación de Hidalgos de España y la Universidad Nacional de Educación a Distancia, por haberme invitado a participar en este coloquio, y agradecer las amables palabras de don Javier Alvarado, que tiene una peculiaridad, que es la persona que más me ha presentado en mi vida, después de don Faustino y don Feliciano, que deben de andar por ahí. Por eso, muchas gracias otra vez. ¿Y qué te voy a decir, Inés, que no te haya dicho ya? He hecho, pues me parece que 4 necrológicas de Faustino, he participado en 2 homenajes en su honor, una vez pues, has estado en los 2, y por lo tanto llevo a Faustino en el corazón. Lo llevo además porque lo echo mucho de menos. Para mí era estupendo cuando estaba por la mañana en mi casa con mi ordenador y de repente tenía una duda y decía, plim, 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 Faustino, ¿tú crees que...? Y él enseguida me adora. Todo lo que yo sé de heráldica, se lo debo a él. Y vuelvo a decirte que Y no puedo olvidar el día en que me llamó y me dijo, Jaime, quiero hablar contigo. Pues, tú dirás, sí, pero a solas. Y me dijo, quiero que entres en la academia en vida mía. Y me dio una alegría, porque todo el mundo me decía siempre, cuando muera Faustino, tú serás él. Y la condición era un poquito desagradable. Pero claro, cuando aquello me lo dijo el propio Faustino, me dijo, quiero que entres en vida mía, me llevó una gran alegría y entré en la academia en vida suya, naturalmente. Bien,
A los que estamos acostumbrados a investigar un tema muy concreto, como es el de la hidalguía y la caballería, pues nos encanta que un buen día nos den la posibilidad de hablar precisamente de lo que nos gusta, porque es una de las cosas que más le encanta al investigador. Y por lo tanto, vuelvo a decir que con la satisfacción que me da esta posibilidad, voy a hablar de este tema. Si les ruego a todos, a los que se aburran y se marchen, que no hagan ruido para no despertar a los que se quedan. Esto es un viejo chiste inglés que se decía en un momento determinado y que me he permitido parafrasear. Bien, es cierto que hoy la nobleza, estamento en muchos casos, en muchos aspectos en total decadencia, concita un interés absolutamente inusitado. Para corroborarlo basta mirar los trabajos dedicados a su estudio y publicados en el momento presente o incluso para medir su prestigio social. Nos basta verificar la cantidad de corporaciones, asociaciones e incluso órdenes falsas que aparecen frecuentemente en las páginas de nuestros medios de comunicación. Pero cuando leemos u oímos hablar de la nobleza o de la caballería, ¿lo vemos hacer desde un punto de vista ajustado a la realidad histórica? ¿O más bien de forma frívola y sin un mínimo respeto a esa misma realidad? A intentar contestar estas preguntas van a estar dedicadas mis palabras, que espero que sirvan para aclarar algunos errores y desmontar ciertos tópicos. Pero primeramente tenemos que comenzar haciéndonos una pregunta aparentemente muy simple. ¿Qué es la nobleza? He dicho aparentemente muy simple porque cualquier persona de una cultura media, y probablemente no tan media, nos contestaría con diversos comentarios aproximativos sobre lo que es o ha significado la nobleza en nuestra sociedad. Y sin embargo, probablemente muy pocos, y excluyo de este limitado grupo incluso a muchos eminentes historiadores, nos podría explicar con exactitud lo que suponía la nobleza en el antiguo régimen, cómo se accedía a ella, qué derechos y obligaciones entrañaba y, en fin, qué es lo que queda en la actualidad de aquel estamento privilegiado. Y esto se comprueba de forma fehaciente cuando leemos a muchos autores de hoy hacer afirmaciones inexactas que ponen de manifiesto su desconocimiento de la realidad histórica en estos aspectos. Vamos a un ejemplo que supone el primer gran tópico en el momento actual sobre este tema que hemos elegido para nuestra exposición. Se viene hablando mucho en estos últimos tiempos, especialmente desde que se cumplió en 1812 el segundo centenario de nuestra primera Constitución, de las Cortes de Cádiz que la promulgaron. Se analiza asimismo la personalidad de quienes las componían y se suele resaltar el que casi un tercio de sus procuradores eran clérigos. Otro grupo importante, letrados, y en fin, que figuraban también en sus bancos bastantes militares, funcionarios y comerciantes. Solamente, al decir de sus autores, menos de una decena de sus miembros pertenecían a la nobleza. Lo que ocurre es que para el historiador moderno, como para el hombre de la calle, noble es ya sinónimo del poseedor de un título nobiliario y cuesta mucho hacer comprender que no solamente los títulos componían aquel primer brazo del régimen estamental. Se olvida con ello que la mayor parte de los procuradores de aquellas cortes, fuera cual fuera su profesión o su posición socioeconómica, eran nobles porque gozaban del estatus jurídico nobiliario. No se ha hecho seriamente hincapié en esta realidad que merecería una investigación más profunda. Pero la nueva terminología ha calado tan hondo que la batalla ya hay que darla por perdida, pues en toda la historiografía moderna, al hablar de la nobleza se hace referencia únicamente a su grupo más cualificado, desde el punto de vista económico y político, es decir, al compuesto por los poseedores de grandezas y títulos del reino. Sirva como anécdota la sorpresa que me produjo hace muchos años la contemplación de una obra de teatro sobre los comuneros, debida a la autora Ana Diosdado. En una de sus escenas aparecen reunidos la víspera de Villalar los más populares de los líderes comuneros, cuando irrumpe en la escena un mensajero que pronuncia la siguiente frase: el ejército de los nobles se aproxima en son de guerra. Naturalmente la Diosdado se expresaba como fiel intérprete de la mentalidad de su época, pero ¿cómo habrían reaccionado Padilla, Bravo y Maldonado, los tres pertenecientes a la más rancia nobleza castellana, al saberse excluidos de los nobles por no gozar de título nobiliario alguno, al contrario que muchos de los componentes del ejército real? Vamos a poner otro ejemplo muy curioso de esta realidad nobiliaria.
A nadie se le ocurriría hoy citar como miembro de la nobleza de sangre al expresidente del gobierno, don Felipe González. Pero lo cierto es que su abuelo paterno, Pío González Martínez, oriundo de Valverde de la Sierra de León, pertenecía a una familia empadronada como hidalga en este lugar en los siglos XVI a XIX. Y traslada luego a Rasines, Santander, y más tarde a Sevilla. Lo mismo se puede decir de los antepasados de Franco, de los de Azaña o de los de Alcalá Zamora, por citar solamente a los anteriores jefes del Estado, todos ellos pertenecientes, por tanto, a la nobleza. Lamentablemente, la investigación genealógica en España en este campo está muy poco explotada, pero si se trabajara más en ella, los resultados serían de un gran interés e impedirían a los ignorantes hacer tantas afirmaciones erróneas sobre la nobleza. Pero entonces, ¿qué era la verdadera nobleza? Podemos definir la nobleza como un estatus jurídico privilegiado que se transmite por vía hereditaria. Por tanto, el noble en una sociedad estamental es aquella persona cuyos derechos y deberes son distintos de los de la generalidad de sus conciudadanos. No se trata, por tanto, de que goce solamente de una situación privilegiada de hecho, sino de que ésta ha de basarse en un auténtico reconocimiento jurídico por parte del ordenamiento vigente en su sociedad. Este estatus jurídico privilegiado, aunque se puede adquirir por diversas causas, tiene como característica principal la de que se transmite por vía hereditaria, biológica en línea de varón. Y estas dos características apuntadas son los dos rasgos definitorios de todo estamento nobiliario. El título nobiliario siempre estuvo íntimamente unido al Estado noble, por un lado porque hubiera sido impensable otorgarlo a alguien que no perteneciera a él, y por el otro porque en el caso de no pertenecer previamente a la nobleza, el agraciado con un título, habría sido ennoblecido al recibir esta distinción. Pero el título nobiliario en sí, mucho más que con el estatus privilegiado, tiene que ver con la posición social, es decir, con la riqueza patrimonial del personaje y con el favor regio. No era concebible, pues, dentro de la mentalidad de la época, que ambas realidades, riqueza y título nobiliario, no fueran unidas. El título va a constituir, desde la segunda mitad del siglo XIV, una especie de coronación o reconocimiento honorífico de una realidad patrimonial casi siempre previa a la propia concesión del título por el monarca. Por eso, para entender toda esta problemática de la estructura social del antiguo régimen, tan distinta a la de nuestra época actual, habría que comenzar recordando que la sociedad española de entonces, como la de todo el resto de Europa, era una sociedad estamental, dividida en compartimentos, aunque mucho menos rígidamente de lo que se ha venido suponiendo. En efecto, la sociedad de la época se hallaba dividida en los tres estamentos tradicionales: la nobleza, el clero y el estado llano. La nobleza estaba compuesta por los velatores, es decir, los guerreros; el clero por los oradores, que no solo tenían encomendadas las funciones en pro de la salvación de las almas, sino también la transmisión de la cultura. Por último, el estado llano, es decir, el común, por los laboradores, que eran los encargados de trabajar los campos y de la creación de riqueza. Lógicamente, esta explicación responde a un planteamiento muy teórico, basado en la teoría medieval de la trifuncionalidad, porque la realidad social era mucho más rica y complicada. El término de hidalgo o hijo de algo, denominación usual para nombrar al que gozaba en Castilla de este estatus privilegiado, no es tan antiguo como pueda parecer. Sus primeros testimonios, según don Faustino Méndez Pidal, se hallan en el siglo XII en el Cantar del Mío Cid y en el Fuero de Castroverde de Campos hacia 1197. Las partidas explican el significado de este término, porque ellos fueron escogidos de buenos lugares e algo, que quiere decir en lenguaje de España como bien. Por eso los llamaron fijos de algo, que muestra tanto como hijos de bien. Más antiguo era el término infanzón, para designar la misma calidad, pero esta fue dejando su lugar al de hidalgo, salvo en las tierras de la Corona de Aragón, donde se mantuvo hasta la Edad Moderna. El número de hidalgos era muy grande, y podían serlo de sangre, es decir, aquellos a quienes les venía su condición por linaje, y de privilegio los que lo habían alcanzado por disposición real. Pero quiero subrayar aquí un principio que suele ser ignorado por casi todos los que se enfrentan a su estudio, y es que el de que noble o hidalgo en aquella sociedad estamental no era sinónimo de rico o poderoso, sino que la principal característica que la definía era su exención fiscal. Los nobles no pagaban los tributos directos, ordinarios ni extraordinarios, aunque gozaban también
de unas consideraciones honoríficas que les distanciaban del común de los hombres llanos. Ciertamente la mayoría de los hidalgos de una buena parte de España, Andalucía, Extremadura, La Mancha y la Corona de Aragón, solían ser más ricos e influyentes que sus vecinos, pero en la mitad norte de la península, especialmente en la cornisa cantábrica, donde el porcentaje de nobles era altísimo, los hidalgos no se diferenciaban apenas en su modo de vivir del resto de sus vecinos pecheros. Les invito a que consulten los padrones de vecindad de la montaña, que ahora llamamos Cantabria, que publicó Maza Solano, referidos al catastro del Marqués de la Ensenada. En ellos aparecen constantemente, ejerciendo los más variados y humildes oficios, individuos motejados, sin embargo, de hijodalgo notorio o miembro del Estado Noble, que nos hacen ver la auténtica realidad social de la época. Esta es la razón por la que las exenciones otorgadas por los reyes durante la Edad Media a sus súbditos pobres, principalmente los vascos, se llegaron a convertir con el tiempo en hidalguía universal. Si no pechamos como los nobles es porque somos nobles, argumentaron, lo cual en su origen, como ha sido demostrado repetidas veces, distaba mucho de ser cierto. Pero dicho esto, es conveniente reiterar una vez más que gran número de los hidalgos, especialmente en la España del Norte, no se distinguía en su riqueza y modo de vida del resto de la población pechera. La gran diferencia, sin embargo, era que la posesión de su estatus jurídico privilegiado les podía permitir acceder a puestos, cargos y honores y elevarse a las categorías superiores, lo que para el pueblo llano era muy dificultoso o labor de generaciones. Por ello, es un disparate subrayar, como se hace constantemente, y este sería otro tópico en el momento actual, sobre la nobleza, el que los nobles eran enemigos del trabajo manual, y que el ejercicio de oficios o el desempeño de actividades comerciales eran impedimentos para gozar de la calidad nobiliaria. Observemos, por ejemplo, cómo en las probanzas de hidalguía de las reales chancillerías no se plantea a los testigos pregunta alguna sobre los oficios de los litigantes. La nobleza de sangre no fue suprimida expresamente por ninguna normativa al respecto. Lo que sí fueron suprimidos son, al advenimiento del régimen constitucional, fueron los privilegios fiscales que la distinguían, la necesidad de sus probanzas para acceder al ejército o otros cargos de la administración y la existencia de los señoríos y de los mayorazgos, que eran el verdadero soporte sobre el que la nobleza se asentaba. Fuera de estos privilegios, cabe defender, por tanto, como ha reconocido una sentencia de nuestro Tribunal Constitucional, que la nobleza de sangre, en un plano meramente teórico y honorífico, sigue existiendo en la actualidad. Pero tras esta breve descripción de lo que suponía ser noble o hijodalgo en el antiguo régimen, vamos a entrar en el segundo concepto que figura en el título de esta conferencia, el caballero. Tenemos que comenzar afirmando que, como ya se ha puesto en evidencia, no sé si me voy a repetir alguna de las cosas que ha dicho don Feliciano, lo siento, pero así remachamos. Los conceptos, digo que como ya se ha puesto en evidencia por muchos historiadores en los últimos tiempos, los conceptos van evolucionando a lo largo de los siglos, y lo que las palabras significaron en un determinado momento nada tiene que ver un par de siglos después con su sentido originario. Vamos a poner unos ejemplos. Don Juan Manuel, nieto del rey San Fernando, considera en su libro de los estados que son hijos de algo, desde el simple escudero hasta el conde y el hijo del rey. La crónica de Alfonso XI, escrita en la segunda mitad del siglo XIV, nos dice, al tratar del amante del rey, doña Leonor de Guzmán, que era una rica dueña y muy fijadalgo. Doña Leonor pertenecía a una importante estirpe de ricos hombres, los Guzmanes, que gozaban de las preeminencias que luego vamos a contemplar en los grandes de España. Pero la simple observación de la sociedad del siglo XVI nos hace percibir que el término de hidalgo o hijodalgo del siglo XIV nada va a tener que ver con el del siglo XVI, pues nadie en este último siglo habría podido calificar de hijodalgo a un infante de España o al gran duque de Alba. Vemos, por tanto, cómo el término de hijodalgo había evolucionado en 2 siglos hasta ser utilizado para una realidad muy distinta de la originaria. Esta palabra ya no sirve para englobar a toda la nobleza, sino solamente para describir a la que podemos describir como baja nobleza o nobleza llana. Frente al mundo de los grandes, el duque de Alba se encuentra de los hidalgos, como Alonso Quijano, que pese a poseer el mismo estatus jurídico nobiliario, se halla en una posición socioeconómica completamente distinta, que es a la que aplicamos hoy el término de hidalguía. Así lo vemos en el segundo capítulo del Quijote, cuando Alonso Quijano, su inmortal protagonista, le pregunta a su escudero Sancho Panza sobre qué opinaban de él los vecinos de su lugar. Y éste le responde: los hidalgos dicen
que no contentándose vuesa merced en los límites de la hidalguía, se ha puesto el don y se ha investido de caballero con solo 4 cepas y 2 yugadas de tierra y con un trapo delante y otro detrás. Muy bien, aquí se nos pone en evidencia que para los vecinos de Alonso Quijano, incluido Sancho Panza, aquel era un simple hidalgo y usurpaba el rango de caballero, aunque no tenía los medios para hacerlo. ¿Y qué diferencias había entre ambas categorías? De ellos vamos a tratar a continuación. En principio tenemos que ir a sus orígenes. Ser un caballero a principios de la Edad Media significaba tener un caballo al que montar y con el que acudir a la guerra. Pero ello no tenía nada que ver con la nobleza del personaje, que podía ser perfectamente pechero. Pero sabemos que mantener un caballo en aquellos tiempos no estaba al alcance de cualquier fortuna, no solamente por su precio, sino también por los de su arnés y los de sus armas, ofensivas y defensivas, lo que hizo que esta calidad de caballero y la adquisición de su equipo correspondiente ofreciera la posibilidad de elevación social y a la larga su incorporación al nivel superior de la sociedad medieval, es decir, a la nobleza. La diferencia originaria, por tanto, entre hidalgo y caballero es que el primero cifra su estatus en su linaje y la herencia de sus antepasados, y el segundo en su posición económica y su actividad militar. No obstante, desde los primeros tiempos medievales se produce el trasvase entre ambos colectivos. Así el fuero de Castrojeriz, en el 974, reconoce a los caballeros del lugar la calidad de infanzones, y la crónica general nos cuenta que el conde García Fernández, hijo de Fernán González, siglo X, duplicó el número de infanzones de Castilla, concediéndoles dicha calidad a los castellanos que les servían a caballo en la guerra. Todavía veremos, no obstante, en las antiguas leyes la mención de los caballeros pardos, que eran los que obtenían la consideración y preeminencias de caballeros a pesar de pertenecer al estado llano, por privilegio real o por cumplir ciertos requisitos marcados por las leyes. La palabra con la que se les designaba tenía que ver con el color de sus atavíos, distinto de los brillantes colores de los caballeros de noble sangre, y así en las partidas vemos como el rey sabio recomienda a los caballeros los colores bermejos, jaldes, verdes y cárdenos, ¿verdad? Cuatro colorcitos, para que les den alegría en el batallar, porque el color prieto o pardo les haría entristecer. Lo mismo podemos decir de los caballeros villanos, término utilizado fundamentalmente en Castilla para describir la misma situación. Los más ricos eran los caballeros cuantiosos o de cuantía, que eran los que, por el mero hecho de tener determinada renta, pertenecieran a la nobleza o no, estaban obligados a mantener armas y caballos para salir, en caso necesario, a contener a los moros que hicieran correrías o incursiones por su comarca. Pero esta última realidad social de los caballeros ajenos a la nobleza fue desapareciendo a lo largo de la Edad Media, y así nos encontramos a partir del siglo XII con una nueva realidad. Y esta idea va a consolidarse de tal modo que vemos cómo Alfonso el Sabio en 1253 va a prescribir que ninguno sea osado de hacer caballeros afijos de villanos. Y su sobrino don Juan Manuel dirá que la caballería es orden que non debe ser dada a ningún home que fijo de algo no sea derechamente. Lo mismo el fuero general de Navarra, que en la misma época ordena que ningún rico hombre o caballero sea osado de hacer caballero a hijo de villano, o el de Aragón, que amenaza con la pérdida del honor de rico hombre al que arme caballero a quien no sea infanzo. La caballería se había convertido, por tanto, en una nueva élite militar y puede ser definida, como lo ha hecho Maurice King, como un estamento militar que considera la guerra como su profesión hereditaria. A partir de entonces, el caballero será un individuo de noble linaje que, provisto de caballo y armas y entrenado militarmente, se ajusta a unas determinadas normas morales o religiosas, las de la caballería. De ahí va a nacer un nuevo significado de caballero que está relacionado con una determinada actitud. Un caballero es aquel que domina sus propios actos, aquel que sigue un determinado código de conducta y de honor que supone no solamente una manera de comportarse en la guerra, sino que también implica el cumplimiento específico de unas normas de conducta religiosa, moral y social identificados plenamente con los ideales de la vida cortesana medieval. Toda esta realidad la vamos a ver consagrada en el siglo XIII en las partidas de Alfonso X el Sabio, quien dedica 25 leyes de la partida segunda, título 21, a los caballeros y a las cosas que les conviene hacer. Se refiere en ellas al nombre dado a los caballeros, a cómo deben ser escogidos, a cómo deben ser, a quién se puede armar caballero y a su ritual, y a cómo deben actuar los caballeros, a cómo se les debe honrar y a las causas por las que se pierde la calidad de caballero.
Recuerda al sabio monarca que lo esencial para los caballeros es que vengan de derecho linaje de padre, de abuelo hasta el 4º grado, es decir, que sean hijos de algo, entendiendo por hidalguía la nobleza que viene a los hombres por linaje, transmitida por línea recta de varón y no de otra manera. A esta calidad nobiliaria se le ha de añadir las 4 virtudes propias de la caballería: la cordura, la fortaleza, la mesura y la justicia. Por último, el rey sabio entiende que además de esta nobleza de sangre, los caballeros deben ser sabidores, bien acostumbrados, fuertes y bravos para espantar a los enemigos, mansos, humildes, arteros y mañosos para poder vencer a un enemigo superior y sobre todo muy leales, pues la lealtad es la madre de todas las buenas costumbres. Vemos, por tanto, cómo la caballería ya no está circunscrita a la relación del personaje con su montura, aunque le da por supuesta. Estas mismas ideas las vamos a ver reflejadas en los otros teóricos españoles de la caballería: Raimundo Lulio, su libro del Orden de Caballería; don Juan Manuel, en sus 2 obras, el libro de los Estados y el libro del Caballero y el Escudero; el obispo de Burgos, don Alonso de Cartagena, en su Doctrinal de Caballeros; Mosén Diego de Valera, en su Espejo de verdadera nobleza; o Gutiérrez Díaz de Cames, de quien entresacamos este párrafo de su Victorial. Los caballeros en la guerra comen el pan con dolor, los vicios de ella son dolores e sudores, un buen día entre muchos malos. Pónense a todos los trabajos, tragan muchos miedos, pasan por muchos peligros, aventuran vidas a morir o vivir, pan mohoso o bizcocho, viandas mal adobadas, ahoras tienen, ahoras no nada, poco vino o ninguno, agua de charcos o de odres, las cotas vestidas cargadas de fierro, los enemigos al ojo, malas posadas, peores camas, la cama de trapos o de hojarasca, tal es su oficio, vida de gran trabajo, alongados de todo vicio. Una vida preciosa, la que nos describe Gutiérrez Díaz de Cames. Añadamos a todo ello un nuevo principio insólito para la época, el del amor cortés. Este concepto se inicia en la corte de la reina de Inglaterra, Leonor de Aquitania, establecida principalmente en Burdeos y Poitiers, y tuvo su base en el gran auge fomentado decididamente por ella de la lírica caballeresca, uno de cuyos componentes más novedosos y principales era el llamado amor cortés. Este amor cortés era una filosofía del amor que lo expresaba bajo un ropaje noble y caballeresco, que implicaba la total sumisión del enamorado a la dama. Esta es siempre distante, admirable y supone un compendio de perfecciones físicas y morales. El enamorado, siguiendo las pautas sociales del feudalismo, se convierte así en un rendido vasallo de su señora. Pensemos en la relación de Don Quijote y Dulcinea, que no es otra cosa que un fruto tardío de esta filosofía. Esta idea del amor cortés, difundida por toda Europa a través de trovadores y juglares, vino a influir, como hemos dicho antes, en la condición de la mujer. No porque la otorgara mayores derechos, naturalmente, sino porque la idealizó y la elevó por encima de su posición tradicional. En una primera fase, naturalmente, solo influyó en la condición de la mujer de las clases superiores, pero a la larga esta influencia fue abarcando a todas las capas sociales. Esta filosofía fue, por tanto, decisiva para fundamentar la prelación protocolaria que las damas de la sociedad cristiana occidental han disfrutado desde entonces, prelación que es absolutamente desconocida en otras culturas de nuestro planeta. De ahí que desde entonces la palabra caballeroso, dicha de un hombre, se atribuya a quien se comporta con distinción, nobleza y generosidad. El hombre caballeroso es quien posee como meta de conducta la primacía del honor, o un legítimo orgullo nacido de provenir de gentes nobles y honorables y hacer honor a esta tradición continuándola. Es esa virtud la que hace de un hombre una persona honrada y distinguida, alguien cuya urbanidad, compostura y templanza le obliga a que en todo momento se muestre servicial, atento y gentil con las mujeres, los humildes y los desfavorecidos, así como tan fuerte y honorable como para desautorizar y en su caso impedir cualquier bajeza, incorrección, grosería o ruindad que tenga la osadía de producirse en su conocimiento o en su entorno. En resumen, las virtudes y comportamientos magistralmente descritos por Cervantes en la persona del ingenioso hidalgo. A esta clara distinción vino a darle un apoyo paralelo la existencia de las órdenes militares. En efecto, el nacimiento en el siglo XII de estas corporaciones de monjes guerreros vino a dar su espaldarazo a esta realidad social que fue la caballería. Como todos ustedes saben, las órdenes militares nacieron en un contexto sociológico concreto en el seno de una sociedad típicamente estamental en guerra permanente contra el infiel. Aquellos monjes guerreros, rebosantes de fervor militar y religioso,
ayudaron de forma casi siempre decisiva a la derrota del Islam. En esta perspectiva se inscribió el ambicioso proyecto de reunir en un solo personaje ideal al guerrero y al cristiano. Era una utopía, ciertamente, pero creó un estilo de vida que anduvo lejos de ser estéril. Bendiciendo las expediciones ocurtadas contra los infieles, la Iglesia ofreció una válvula de escape a la ambición y a la necesidad de acción de hombres duros y vehementes, sensibles al misticismo, dando paso con ello a órdenes militares, como la de los Caballeros de San Juan de Jerusalén, luego conocidos como Caballeros de Malta, los del Temple, los del Santo Sepulcro, o los específicamente españoles, como los Caballeros de Santiago, Calatrava y Alcántara. Todos estos personajes componían ya un verdadero ejército eclesiástico permanente. Ignoramos cómo se seleccionaba en un principio a los aspirantes a pertenecer a una orden militar. Pese a que las primitivas constituciones hacen vagas referencias a la nobleza de sus miembros, no expresan en absoluto ningún tipo de requisito para demostrar esta condición nobiliaria. Tengamos en cuenta que en aquellos primitivos tiempos medievales el caballero lo era por propia definición y modo de vida, sin que cupiera duda sobre su condición real. En el capítulo de la Orden de Santiago, celebrado en Uclés el 8 de septiembre de 1440, siendo maestre el infante don Enrique de Aragón, se acordó que los que hubieran de ingresar en la Orden de Santiago tuvieran que probar su nobleza paterna y la cristiandad de la materna. Sin embargo, estas medidas no se concretaban en ningún tipo de expediente, o al menos no tenemos prueba ninguna de que éste se llevara a efecto. La nobleza, al fin y al cabo, seguía siendo un estatus social basado en la notoriedad. Desde el siglo XVI, los requisitos para ingresar en una orden militar consistían en esta prueba fehaciente de que los 4 abuelos del aspirante pertenecían a la nobleza de sangre. Debían demostrar asimismo que todos ellos eran cristianos viejos e hijos legítimos. Aunque las reglas primitivas de las órdenes no especificaban nada sobre las profesiones y normas de vida de los pretendientes, las exclusiones aparecen ya por entonces en sus estatutos. Es decir, cuando estas instituciones ya habían perdido su razón de ser y se habían convertido en objeto de vanidad. Así, la Orden de Santiago adoptó en 1563 un establecimiento definiendo como oficios viles y mecánicos, es decir, incompatibles con el hábito, los de platero o pintor que lo tengan por oficio, bordador, cantero, mesonero, tabernero, escribano, siempre que no sea secretario del rey, procuradores públicos u otros oficios semejantes a estos o inferiores a ellos. No obstante, estas exigencias se podían dispensar por el Papa cuando los méritos del personaje eran extraordinarios, y en esto fue siempre decisivo el real ánimo, caso del pintor Velázquez, por poner un ejemplo famoso. Precisamente el tiempo en que se otorgó un mayor número de dispensas fue el reinado de Felipe IV, concretamente en 1639 se firmaron 17. Y en estos casos siempre los beneficiados eran los mismos, los letrados y covachuelistas a quienes el rey quería premiar largos años de servicio. Por todo ello, en 1653, el capítulo de la Orden de Santiago pidió a su majestad que solo se hicieran estas excepciones, es decir, la dispensa de algún requisito, a los aspirantes con largos servicios militares, expresándolo con estas palabras: que no se dé hábito de su orden, ni vuestra majestad lo conceda a quien notoriamente no fuera caballero limpio, ni tenga caudal de su patrimonio para poder lucir y orden, y honrar la orden, como se hacía en tiempo de don Felipe II, salvo a los soldados, que con sus servicios y acciones valerosas esclarecen su sangre y les es debida esta honra por militar, que es el fundamento con que se establecieron. Pero ya desde el siglo XV, en competencia con las armas de fuego y la artillería, la caballería era una institución en declive. Del guerrero de la Alta Edad Media, transformado en la Baja Edad Media en un idealista caballero noble y cristiano, se pasa al soldado profesional, un mercenario pagado con un sueldo como miembro de un ejército permanente costeado por la monarquía. Huizinga, en su Otoño de la Edad Media, ha descrito admirablemente este proceso de ocaso de la caballería. No obstante, pese a esta decadencia, el prestigio social de las órdenes y de los caballeros era inmenso. En un mundo en el que las cuestiones relativas al linaje eran compartidas por todos los estamentos sociales, la pertenencia a una orden militar, después de haber sorteado los diferentes obstáculos dispuestos por el Consejo y los informantes, convertía a su protagonista en un sujeto de enorme prestigio y casi devoción. Suárez de Figueroa, en 1617, nos refiere estas palabras que ponen en evidencia esta afirmación. En mi niñez, escribía este autor, asombraba a un lugar entero ver entrar por él un caballero de hábito.
Los aldeanos en particular se santiguaban y casi se daban golpes en los pechos en viendo pasar al señor comendador. Esta devoción, descrita por Suárez de Figueroa, nos explica con claridad la enormidad del crimen cometido y relatado en Fuenteovejuna, el inmortal drama de Lope de Vega. Pero una vez descritas estas dos realidades sociales, hidalguía y caballería, vamos a profundizar en su principal diferencia. Ciertamente que en su origen, como ya hemos dicho anteriormente, la hidalguía suponía la posesión de un estatus jurídico privilegiado, a diferencia de la caballería, que gozaba de un claro contenido militar, fuera cual fuera el estatus jurídico de su poseedor. Hemos dicho también que este rango de caballero fue perdiendo su relación con la guerra y que ya en la Baja Edad Media hidalgos y caballeros no se diferenciaban ya por su estatus jurídico. Y si no era así, ¿cuál era la calidad que los diferenciaba? Ya hemos citado anteriormente la opinión de Sancho Panza, que era la de la sociedad de su tiempo. Su auténtica diferencia era la posición social y económica del caballero, claramente superior a la del mero hidalgo. Esta primitiva diferenciación va a quedar plasmada en muchas ocasiones. Así ya en el siglo XIV vemos al rey don Pedro de Castilla dirigirse a sus vasallos en el inicio del ordenamiento de Alcalá. A todos los prelados, ricos hombres, caballeros, fijos hidalgos y hombres buenos. Se trataba ya, por tanto, de dos categorías distintas. Martín de Vizcay, en el siglo XVII, nos lo cuenta don Faustino Méndez Pila en su obra, solía decir, nos cuenta un dicho atribuido a la reina católica, solía decir graciosamente la reina doña Isabel que caballeros e hidalgos se diferenciaban como caballos herrocines, que tienen aquellos mejores cuartos, mayores crines y cola más extendida. Entendiendo por cuartos, nos explica Vizcay, sus ascendencias, las crines y la cola, su género de vida y la mayor vistosidad estética de su imagen ante los demás. Una bonita, para el que no sepa lo que es un rocín, el rocín es un caballo, pues eso, como rocinante, un caballo de segunda fila que servía para las labores, no para manejar, para llevar al caballero encima, ¿no? Para eso se empleaba más bien la palabra corcel, ¿no? Estas cualidades las vemos claramente reflejadas en los requisitos necesarios para ingresar en las órdenes militares. A los pretendientes no solo se les exigía la nobleza, sino también el llevar un modo de vida, el llamado more nobilium, es decir, costumbre de los nobles, acorde con los principios caballerescos y ajeno, por tanto, a los llamados oficios viles. Ser armado caballero equivalía, pues, casi a recibir un sacramento, según recuerda don Juan Manuel en su libro del Caballero del Escudero. Este estado non puede haber ninguno por sí, si otro non se lo da, y por esto es como manera de sacramento. Y los caballeros eran armados, en efecto, según unos ritos determinados, luego nos lo contará don Javier Alvarado, y debían vivir según unas normas que pronto aparecerán recogidas en los tratados de caballería. Las ceremonias que se usaban para armar caballero estaban reglamentadas. El ceremonial incluía una etapa previa como paje y luego como escudero. Por último, después de un día de vigilia y de oración, debió haber misa y, previa promesa de querer ser caballero y cumplir con sus obligaciones, se le calzaban las espuelas y le ceñían la espada estando cubierto con su armadura y la cabeza desnuda. Se le desenvainaba la espada y se le ponía en la mano derecha la persona que le armaba caballero, haciéndole jurar que no repararía en la muerte cuando mediase la defensa de su ley, de su señor natural o de su tierra, y se le daba un golpe con la mano en la parte superior de la espalda, el denominado espaldarazo, siendo besado luego por todos los caballeros en señal de armonía y fraternidad. Pero aparte de estas cuestiones ceremoniales, las diferencias entre caballero y hidalgo eran muy sutiles, y el paso de una a otra condición no era tan fácil de percibir, aunque generalmente se puede detectar en la documentación por el uso del tratamiento de don. Sobre este tratamiento de don ya me ocupé el año pasado en este mismo foro, cuando expresé los tratamientos entre la nobleza, y por ello tengo que repetir ahora un breve resumen. Este tratamiento había sido utilizado en la Edad Media únicamente por la familia real, obispos y ricos hombres, pero va a ir ampliándose a lo largo de los siglos, y así en el siglo XVI ya se extendía a los caballeros de las órdenes, a los párrocos y a muchos individuos, tantos que esto dio lugar a la promulgación de una pragmática de Felipe III de 3 de enero de 1611, nunca en verdad tomada en serio, por la que se ordenó que quedase únicamente circunscrito este tratamiento para obispos, prelados, grandes y títulos del reino sin excelencia, es decir, los que no llevan grandeza, y mujeres e hijas de hidalgos. Por admitida extensión y como era costumbre, también para las personas revestidas de alguna jurisdicción, señores de vasallos, caballeros de las órdenes, hidalgos de superior riqueza y altos cargos de la Iglesia, milicia y administración civil. Vemos, por tanto, en esta práctica cómo se refieren ya las condiciones que, sin expresarlo, se requería para ser considerado un caballero.
Sánchez Albornoz nos recuerda cómo Santa Teresa, en una carta a su sobrina María Bautista, priora de Valladolid, justificaba el don usado por su hermano Lorenzo de Cepeda, recién llegado del Perú, diciendo que en Indias lo utilizan todos los españoles que tienen vasallos. Sin embargo, su uso por el don Lorenzo, que había regresado rico a Ávila, causó cierto revuelo entre los nobles abulenses. Olvidaban esto, sin duda, que sus antepasados también habían improvisado tratamientos nobiliarios después de enriquecerse en la repoblación de la ciudad y de ilustrarse en la lucha contra el moro. Si sus abuelos, tras poblar Ávila, hubiesen regresado a su solor de origen con aires de caballeros, y en las nuevas tierras habían llegado a serlo, también habrían provocado más de una sonrisa. Y a este dato le podemos añadir el detalle de que nunca fue don el Cid Campeador, Rodrigo de Avívar, ni Diego Velázquez, el eximio pintor de Reyes, que solo recibió el don cuando yo era caballero de Santiago, o que tampoco lo fue Francisco de Goya o el mismo Cervantes, a quien muchos autores se lo adjudican. No obstante, en el siglo XVIII se puede decir que la inmensa mayoría de los hidalgos, salvo en el norte de España, donde eran muy numerosos y pobres, recibía el citado tratamiento. Igualmente todos los clérigos, los funcionarios reales de cierto rango, los abogados, los oficiales del ejército y en general toda persona que gozara de un cierto nivel económico o social de relieve, perteneciera o no a la nobleza. Porque en realidad el tratamiento de don siempre fue identificado por el pueblo con el poder económico. No en vano corrían estos versos a nivel popular sobre las pretensiones de los hidalgos pobres. Vuestro don, señor hidalgo, es como el del algodón, que para ostentar el don primero ha de tener algo. Este es un verso muy conocido, pero que lo voy a repetir porque a lo mejor alguno no lo ha captado. Vuestro don, señor hidalgo, es como el del algodón, que para ostentar el don primero ha de tener algo. Sobre este tratamiento nos sorprende hoy que los propios personajes entre los siglos XV y XVIII se lo incluían cuando hablaban de ellos mismos o cuando firmaban un documento. Así podemos verlo en las firmas de don Francisco de Quevedo, don Pedro Calderón de la Barca o don Melchor Gaspar de Jovellanos, por ejemplo. Igualmente se usaban en los documentos para llamar incluso a los niños recién nacidos si estos pertenecían a familias que poseían tal tratamiento. En el siglo XIX el don se va a hacer extensivo a todos los bachilleres y en el ejército a todos los oficiales y a los demás militares que acrediten ser hijos de capitán o nietos de teniente coronel, así como a los cadetes de las academias militares. La misma realidad se puede ver en los padrones de los concejos, donde los caballeros, englobados en el estado noble como el resto de los hidalgos, son mencionados siempre con tratamiento de don, que no implica un estatus jurídico distinto ni unos derechos superiores, sino simplemente el reconocimiento por parte de sus vecinos de su más holgada posición social y económica. Pero todas estas cuestiones se las llevaron al olvido los nuevos principios revolucionarios. Ya en el siglo XVIII comenzamos a ver a este respecto como reflejo de la mentalidad ilustrada, entre otros muchos ejemplos, los citados por Faustino Menéndez Pidal en su obra La nobleza en España, ideas, estructuras, historia, donde se incluye esta opinión del caballero de Santiago don José Cadalso, que en la número 13 de sus cartas marruecas escribe hacia 1785. Nobleza hereditaria es la vanidad que yo fundo en que 800 años antes de mi nacimiento viviese uno que se llamó como yo, y que fue hombre de provecho, aunque yo sea un inútil. Del mismo modo, podemos encontrar esta otra cita, igualmente ilustrativa, de un distinguido clérigo, don Antonio Arteta de Monteseguro, quien en su disertación sobre el aprecio y la estimación que se debe hacer de las artes prácticas y de quienes las ejercen con honradez, diligencia y aplicación, publicada en Zaragoza en 1781, nos dice: ¿por qué han de ser nobles los hijos de nobles? ¿Acaso son santos los hijos de santos? El concepto de caballero, por tanto, se había vuelto de dudoso valor ante los grandes cambios políticos y sociales del siglo XIX, que dio al término un significado más amplio y esencialmente superior. Por eso don Juan Valera hacía esta descripción de un caballero alejada ya de la calidad nobiliaria. Era caballero tan cabal que los de su época pudieron mirarse en él como el limpio espejo y tomarle por norma, ya que, sobre ser gentil, elegante, discreto y ágil, descollaba en bizarrías y arrestos. Una bonita definición. Por eso, este cambio está bien ilustrado en las definiciones dadas en las sucesivas ediciones de la Enciclopedia Británica. Antes, don Feliciano nos habla de la Real Academia Española, yo voy a hablar ahora de la Enciclopedia Británica. En su quinta edición, 1815, expresa: un caballero es el que sin ningún título nobiliario lleva escudo de armas o cuyos ancestros han sido nobles.
En la séptima edición, todavía 1845, todavía implica un estatus social definido, pero en la octava, 1856, el autor añade: este nombre es generalmente otorgado por cortesía a todas las personas que se encuentran por encima de las gentes comunes, cuando sus modales son indicativos de un cierto nivel de refinamiento y de inteligencia. En fin, ya nos hallamos en otro contexto social distinto, en el que los hombres somos iguales en derechos, y esta constatación nos aleja del ámbito social sobre el que nos habíamos propuesto describir. Y termino ya, por tanto, agradeciéndoles a todos su presencia y haberme aguantado un buen rato. Gracias. Podemos pasar a un turno de preguntas, pues alguien quiere Sí, alguna aclaración. A ver, algún valiente. Bueno. Todo clarísimo. Bueno, sí. Qué barbaridad. Nada, no, pero en estos casos lo que es, yo quiero culpar a la organización, porque la organización tiene que tener previsto siempre unas preguntas, unos preguntadores. Yo he hecho muchas veces de eso, ¿eh? Yo me acuerdo que en los coloquios aquellos en la Carmen Iglesias me decía: por favor, Jaime, mira, haz un par de preguntas. Y entonces ya me estaba pensando todo el rato, ¿qué pregunta voy a hacer? Y al final ya no, porque en la cuestión de las preguntas generalmente lo que importa es romper el hielo, ¿eh? Una vez que ya luego se empiezan ya a encadenar, o salvo cuando hay algún pesado profesional que toma la palabra el primer momento y que no la deja, y hay que también, que son peligrosísimas. Bueno, Duque, venga. De todas formas, yo quería decir que ahora, en la época que nos movemos, que ya todos somos iguales, los ingleses han acuñado una frase que tiene un tanto de jocosa, que dice que todos somos iguales, pero unos más iguales que otros. Claro, bueno, pues efectivamente, pero el hecho de que todos tengamos los mismos derechos no quiere decir que no todos tengamos el mismo nivel, tanto social, educacional o intelectual, o de todo tipo, o estético, ¿eh? Porque, bueno, pues yo voy a hacer una pregunta, porque como estoy viendo aquí algunos alumnos de la UNED, y yo creo que esto pues es un tema que a veces sale en las clases, y es: ¿qué son los caballeros cuantiosos o caballeros de cuantía y los caballeros villanos, que tienen también relación, los caballeros pardos? Los caballeros villanos, primero nos lo quitamos de encima, son los caballeros que no eran nobles y que eran gente rica generalmente, claro, sean villanos porque vivían en las villas, ¿eh? Otros llaman ruanos porque vivían en las rúas. Generalmente en el norte se llama ruanos, por rúa es calle. Pero mientras que en cambio los nobles vivían en el campo, tenían en los castillos, y entonces a los gente rica que vivían en las ciudades y que tenían dinero para tener un caballo y que tenían, pues se llama caballeros villanos. No es una condición jurídica, sino social, socioeconómica. El caballero cuantía ya era otra cosa. El caballero cuantioso era alguien que tenía una obligación, por medio de unos privilegios, por medio de con el rey, de acudir, fuera villano o no fuera, o fuera noble, pero que tenía porque era persona de cuantía, cuantiosa. Y entonces ese sí tenía obligación de mantener un caballo, y de ahí vienen los alardes. Cuando la nobleza de Úbeda ha hecho un alarde porque el rey, claro, había que demostrar que se estaba en inspección, sí. Que se estaba en inspección de los caballeros del arte. Pero bueno, esto ya desaparece, ya con el siglo XVI debe quedar retazos, pero yo creo que ya no. Esto es una cuestión más medieval, porque verdaderamente, claro, el enemigo lo teníamos en casa. Cuando ya se ha conquistado Granada, ya la cosa está mucho más lejana, hay otros sistemas, ¿no? Pero el problema era antes, cuando estás en un caballero de frontera, antes se llamaban fronteros. A mí me sorprendió, la primera persona que vi que era frontero era don Beltrán de la Cueva, bueno, el don no, Beltrán de la Cueva, y se dice, era un frontero de Jaén, gente que estaban allí gozando unos privilegios, y precisamente porque en cualquier momento podía venir una racia, y entonces no había entonces ejército permanente, el ejército, había que acudir a estos señores. Para confirmar el estado de caballero, ¿no tenían que pasar un alarde anual
con caballo y armas. Así es. ¿En qué condiciones hacía eso? Bueno, yo no he estado hoy aquí precisamente. supongo que en las... Supongo... Todos los caballeros con ciertas condiciones en algunos casos. Bueno, lo que pasa, y vuelvo a decir, que generalmente eran sitios de frontera, tanto en el norte, por ejemplo, el alarde de San Sebastián, de Irún, o sea, Fuenterrabía, pues sitios porque hay que estar siempre ojo visor y preparado para una... Pero esto luego siempre en el reino, o sea, frente al reino de Granada es donde precisamente había estos alardes. Y esto, curiosamente, unos siglos después va a motivar la existencia de las maestranzas, porque en realidad lo que ocurre es que cuando los nobles acuden ya no saben muchos, no están entrenados, no están bien armados, no saben montar a caballo bien, entonces es para lo que se crean las maestranzas, para que el caballero, o sea, el caballero de esas zonas se prepare y se entrene para todo esto. Pero no se pedía la condición de caballero por el hecho de no pasar el alarde. No, pero por ejemplo sí es prueba de nobleza. Hay en algunos sitios de Andalucía donde dice, y acudió al alarde porque se le citaba, lo cual quiere decir que el concejo pensaba que ese hombre era un caballero y ya en esa época se conserva como si fuera, bueno, es que ya en realidad caballero hijo de algo en ese sentido era lo mismo, en ese aspecto nobiliario, ¿no? Quizá ya, al menos a mí me lo parece, quizá en esto de la caballería, sobre todo la caballería no hidalga, hay una gran diferencia entre Castilla y Aragón y Navarra. En Castilla había mucha caballería que no era noble, que tenía privilegios similares a los hidalgos y que también las leyes le prohibían tener otros oficios para dedicarse precisamente solo a la caballería. Sin embargo, en Aragón o Navarra, este tipo de caballería yo creo que era extraña, ¿no? Sin embargo, la caballería, la nobleza en Aragón era muy, muy inferior en número a la de castellana, Pero yo creo que todas estas cosas que van fomentándose, van creándose en la Baja Edad Media, es cuando ya, claro, Aragón ya no tiene frontera con el Islam, tras la conquista del Reino de Valencia, ya no tiene esta necesidad que sí tenía Castilla de estar constantemente en peligro por las... ¿sí? La caballería cuantiosa fundamentalmente proliferó en las zonas de frontera. Era necesario mantener esa fuerza. Era necesario mantenerla. Lo acabo de decir, sí. Y se fomentó el que tuvieran acceso a esa caballería cuantiosa quienes pagaban una cuantía y tenían derecho adquirían los privilegios que se les concedía como tales, pero nunca tenían acceso a la nobleza, al reconocimiento de nobleza. Y dio lugar en muchos casos a confusiones. Gente que pertenecía a ese estamento y que con el paso del tiempo pretendía que se le reconocieran no solamente los privilegios, sino también esa hidalguía. Yo no vivía en aquella zona, en aquella época, pero te puedo asegurar que un señor que era caballero cuantioso, una buena temporada, al final no lo empadronaban como pechero. De alguna forma, ¿por qué? Porque vuelvo a decir que las diferencias, la frontera tremendamente sutil, es decir, que cuando se hacía la información, y quién sabe más de esto que tú, nadie. Cuando se hacía la información se le preguntaba a los testigos, y este señor dice, era un señor que era hidalgo, se ha comportado siempre como un caballero y como noble, y su padre, conocía a su padre, y su abuelo, conocía a su abuelo. Y eso es lo que se pedía. Y no había otra. Hay muchos. Porque en esa época no había padrones. En esa época no había más que de testimonio de la gente y luego ver al personaje. Naturalmente, en aquella época, ver a un caballero y ver al jornalero se notaba la diferencia. Totalmente de acuerdo. Pero hay muchos pleitos en Chancillería en los que se aporta como prueba de nobleza el que un antepasado fue caballero cuantioso. Y el propio tribunal le recomienda que no aportes eso como prueba
porque era una descalificación, era un reconocimiento de que no era noble. Así es. Pero es mucho más, simplemente con que en vez de decir la palabra cuantioso, digan simplemente que era un señor, que era caballero, que te mantenía armas, que acudía a los alardes, que no sé qué, y ya colaba. Bien. Bueno, sí, la última pregunta. Sí. Antonio. ¿Hay alguna relación entre la yihad, la guerra santa, Eso es las mañana. órdenes de caballería, la caballería? ¿Es una reacción a ella? ¿Es una emulación? ¿Qué tipo Sí, de...? eso mañana lo vamos a abordar Eso lo precisamente. vamos a ver, pero porque- solamente te digo una cosa, simplemente es que el cristianismo no aceptaba la guerra, en principio no aceptaba la guerra, matar a nadie, iba en contra del cristianismo, pero en España, eso que es donde nace la idea de cruzada, nace a imitación de la yihad, la guerra santa islámica, que esos son los que hablan de la guerra santa, todo aquel que dice que muera la sombra de cimitarra, gozará de un Y entonces ahí en España es donde se inicia con una cruzada que es la de Barbastro en el siglo XI, que es la primera cruzada, antes de la de Jerusalén. ¿Por qué? Porque es entonces cuando se comprende que un caballero, un cristiano, tiene también que luchar en defensa de la religión. Y de ahí viene la idea de las cruzadas, claro está. Sí, aunque no obstante es un tema debatido si el yihad inspiró a la cruzada o viceversa, pero en todo caso, mañana precisamente vamos a hablar de ese tema. Bueno, pues entonces dejamos 5 minutos y continuamos. Gracias. Ay, Manolo, que los caballeros de cuantía no son los que pagan.